Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y le vamos a hablar sobre la estructura del fruto. ¿Qué es un fruto? Esta es una estructura vegetal el cual se forma después de la polinización de las flores. Esta tiene una gran importancia ya que se encargan de proteger las semillas. También tienen la función de asegurar lo que es la dispersión, para así propagar lo que es la especie. Dichos frutos pueden ser simples, compuestos o falsos frutos. Los frutos simples son los que proceden en una sola flor y están formados exclusivamente de lo que son los carpelos de la misma. Los frutos compuestos en esta, todas las flores de una inflorescencia participan en el desarrollo de una estructura que parece solo un fruto, pero en realidad son varios frutos. Los frutos falsos se dan cuando interviene el órgano auxiliares extracapilares. Continuamos con la formación de la semilla, que se da a partir de lo que es el óvulo fecundado, y cabe mencionar que cada fruto puede contener muchas o pocas semillas. Ahora bien, la semilla está conformado por lo que es el embrión, el endospermo y el tegumento. El embrión es la nueva planta contenida en la semilla, y esta se encuentra en un estado de letargo. Lo que es el endospermo constituye la reserva de alimento de una semilla. Y finalmente el tegumento, que es la parte que envuelve la semilla. Después encontramos el pericarpo del fruto, siendo la parte que envuelve la semilla y se compone por el epicarpo, el mesocarpio y el endocarpio. El epicarpio es la parte más externa del pericarpio y consiste en lo que habitualmente llamamos la cáscara o piel del fruto. El mesocarpio es la capa intermedia que contiene las sustancias de reserva. Y finalmente el endocarpio es la parte más interna del fruto y consiste habitualmente en una capa protectora en torno a las semillas. Siguiente. Ahora, la fructificación se debe saber que en las angiospermas lo que es el grano de polen en el estigma de los pistilos da inicio a la fecundación. Aquí entran lo que son la extina y la intina, donde la extina se abre y la célula vegetativa del tubo polínico inicia lo que es la formación de este, alargando progresivamente la intina. Después el tubo polínico crece a lo largo del estilo hasta alcanzar lo que es el micrópilo de los primordios seminales. Estos se abren y liberan lo que son dos células espermáticas, donde una de ellas penetra hasta lo que es la ovocélula, donde se fusionan sus protoplastos y sus núcleos. Y la otra célula espermática se fusiona con lo que es el núcleo espermático del saco embrionario, así originando lo que es el cigoto diploide en la célula y un núcleo endospermico triploide en el saco embrionario. Siguiente. Una vez formado lo que es el cigoto, este se va dividiendo en lo que son varias células que constituyen al proembrión. De estas células, las que son orientadas al interior del saco embrionario se dividen sucesivamente para formar lo que es el embrión, y las células restantes dan lugar a lo que es el suspensor. Ahora bien, los tegumentos del primorio forman lo que es la testa, que lo envuelve, y cuando el primorio logra alcanzar un estado de madurez, recibe el nombre de semilla. Siguiente. La paternocarpia. Esta se puede definir como la producción o desarrollo de frutos y semillas. Este proceso puede variar dependiendo de la especie. Este puede dar en dos tipos: la obligada o autonómica y estimulada. La primera se puede definir como el cuajo de los frutos sin ningún estímulo externo. Un ejemplo de ellos es la naranja Washington Navel. Por otra parte, la partenocarpia estimulativa requiere de algún factor promotor o estimulante para la producción de frutos. En este caso, algunos ejemplos de la estimulación pueden ser la polinización, la germinación del polen o el crecimiento del tubo polínico, sin que exista la fecundación. Y los frutos que se forman a través de este proceso es gracias a la giberelina, que es una hormona vegetal que permite la maduración. Siguiente. Bueno, continuando con el desarrollo del fruto, el desarrollo del fruto comienza con la transición del ovario a fruto maduro.
por lo que el tiempo de maduración puede variar según las condiciones ambientales, como por ejemplo el agua, la cantidad de luz, el sustrato y demás. Y bueno, estas también pueden depender de las especies y las variedades a las que pertenecen. Y normalmente el desarrollo del fruto se da en 3 fases que son muy importantes, que es la división celular, la fase 1, el alargamiento celular en la fase 2 y el crecimiento y maduración en la fase 3. Y bueno, en algunos frutos, el endocarpo duro, que es un hueso, puede presentar un estado de lignificación, lo que quiere decir que entre la fase 1 y la fase 2 hay un intermedio en el que el fruto se detiene, o sea, se detiene el crecimiento del fruto para que comience la lignificación. Y como podemos ver en la gráfica del lado derecho, normalmente el crecimiento del fruto se puede representar en una curva sigmoide en el caso de los demás frutos, pero los que poseen un endocarpo de tipo hueso, como es el caso del durazno, cerezas y el zapote, por ejemplo, el fruto se va a detener en su crecimiento para poder lignificar el endocarpo, lo que en algunos casos puede generar una doble sigmoide. Siguiente, por favor. La especie que nosotros escogimos es Manicara zapota y el nombre común es chico zapote o zapote blanco. Normalmente este árbol posee grandes alturas que van desde los 40 metros, puede incluir un poco más. Es un árbol perenne de hojas simples y flores solitarias. El fruto, como podemos ver en la imagen de la derecha inferior, es un fruto de tipo baya, el cual suele ser muy jugoso y muy dulce. Esta especie es originaria de México, sin embargo se puede encontrar en varias partes de la República, Centroamérica y parte de Sudamérica. Los usos tradicionales de esta planta es el látex que se utilizaba para fabricar chicle. Le hacen unos cortes al árbol para poder sacar la savia, se pone a calentar y de ahí se sacaba el chicle. También uno de los usos es que es maderable debido a la gran importancia que representa porque es un árbol de maderas duras y resistentes. También se utiliza como árbol de sombra en los parques, ya que su copa es demasiado grande. Y la mayor parte se debe a la producción de los frutos que son comestibles, que representan una importancia económica. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pasando a la división celular de la fase 1, normalmente hay una transición del ovario, como les mencionaba anteriormente, del ovario fecundado al fruto en desarrollo. Y este proceso o esta transición se le denomina cuajado. Normalmente aquí es donde se inicia el crecimiento, donde va a empezar a crecer rápidamente los tejidos del ovario. Y para que esto ocurra de manera adecuada, de la manera correcta, se necesitan 3 características, las cuales son yemas florales maduras, como las que podemos observar en la imagen 2 y 3, un régimen de temperaturas adecuadas, es decir, las que la planta requiere, y una buena polinización. En este caso de Manicara zapota es por medio de los insectos. Y también un aporte adecuado de los fotoasimilados, que son sustancias sintetizadas a partir del CO2 y de energía solar. Siguiente. Continuando con esta fase, los frutos normalmente representan, los frutos que normalmente tienen las 3 características o estos 3 requisitos, sí se van a poder dividir. Sin embargo, los que no presentan al menos una de estas características, el cuajado se vuelve deficiente, por lo que hay una abscisión, es decir, el fruto lo deja caer la planta. Y normalmente en el caso de la mitosis, que es esta parte de la división celular, al estar creciendo el fruto, pues aumentan los tejidos del fruto, obviamente el número de células. Y este número de células en conjunto demanda muchísima energía porque requiere de agua, requiere de azúcares, requiere de carbohidratos. Entonces, este conjunto de características hace que la planta, o bueno, que el fruto requiera más cantidad de metabolitos de la planta. Siguiente, por favor. Y en la fase 2, que es el alargamiento celular, una vez que haya transcurrido esta fase del crecimiento, empieza el engrosamiento. Y normalmente está acompañada de la degradación de la pectina, porque la pectina suele ser un compuesto bastante ligoso. Entonces, permitiendo la degradación de esto, hay varios espacios intracelulares, lo que le permite al fruto crecer. Entonces, mientras más grandes sean los frutos, quiere decir que hay más degradación de pectina, por lo que hay más espacios intracelulares. Mientras que los frutos que son pequeños, hay menos degradación de pectina y hay menos espacios intracelulares. Siguiente, por favor. Y normalmente en el crecimiento de los frutos,
no suele ser uniforme. De hecho, solamente crecen por la noche y eso se debe a dos condiciones, que es la fase lumínica de la fotosíntesis y el potencial hídrico tanto de la planta como del ambiente. Lo que pasa en este caso es que en las horas del día, que es donde hay más energía solar, el agua que las plantas tienen es evaporada. Siguiente transición, por favor. El agua se evapora, y como lo podemos ver en esta imagen, el agua se evapora por medio de la cantidad de sol que hay durante el día, mientras va absorbiendo el dióxido de carbono, lo que va a hacer que se pueda convertir en savia necesaria para alimentar a los frutos y los demás tallos. Entonces, este proceso solamente se da en las horas más fuertes del día. Entonces, cuando anochece, la temperatura va bajando, lo que ocasiona que el agua, la savia y todos los nutrientes que el fruto y los tallos necesitan son distribuidos de manera adecuada. Otra cosa que también es muy importante tener en cuenta es el potencial hídrico de la planta y del ambiente, ya que de la cantidad de agua va a depender mucho la cantidad de frutos que este pueda tener. Siguiente, por favor. Y bueno, normalmente en condiciones óptimas, la planta puede producir una cantidad bastante grande de frutos. Sin embargo, a veces la planta no es capaz de poder satisfacer o complementar todos los procesos de desarrollo que se llevan a cabo en los frutos. Al menos simultáneamente no puede. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder distribuir de manera adecuada a todos y además de que los procesos solamente se dan por la noche. Y normalmente el desarrollo del fruto se debe a la acumulación de metabolitos, como les había comentado anteriormente, de metabolitos, de agua, de azúcares, de carbohidratos. Sin embargo, esto también puede estar limitado por la propia capacidad que tiene el fruto de retenerlos. Si el fruto genéticamente está adaptado para retener cierta cantidad, aunque la planta tenga más o tenga lo suficiente, el fruto ya no va a poder obtener lo que tiene la planta, sino solo lo que necesita. Y hay otra parte muy importante que es la competencia entre ellos. Puede ser tanto química o manual. Cuando la planta tiene muchos frutos, suele ser un poco complicado que todos los frutos puedan ser alimentados de manera adecuada. Y a veces los árboles necesitan retirar cierta cantidad de frutos para que los demás o los que están más desarrollados puedan crecer adecuadamente. Siguiente. Entonces, todo este procedimiento que ya ha sido explicado por parte de mi compañera está regulado de manera hormonal. Siguiente, por favor. Por eso, a las hormonas se les conoce como reguladores del desarrollo. Estas hormonas pueden biosintetizarse directamente del fruto o pueden ser transportadas desde otras partes de la planta. Asimismo, el mismo fruto puede transportar hacia estas hormonas, hacia el tallo, hojas, etc. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen conjugándose, interactuando entre ellas, activando ciertos mecanismos genéticos, etc. o dando pie a reacciones catabólicas que eventualmente van a ayudar a que el fruto pueda terminar su desarrollo en la planta. Principalmente, las hormonas más importantes se encuentran directamente dentro de las semillas, como podemos ver a continuación. Siguiente. En las semillas, principalmente, se encuentran las hormonas que ayudan a la persistencia del fruto en la planta y a su posterior crecimiento. Una de ellas, la más importante, es la auxina, ya que esta previene la abscisión temprana del fruto, es decir, ayudan, como ya mencioné, a que el fruto pueda persistir en la planta. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Esto fue mediante la producción de frutos aspermos. Los científicos se dieron cuenta de que en esos frutos que no contenían las semillas, tenían unos niveles muy bajos de auxinas y por lo tanto el árbol no podía mantenerlos. Asimismo, otras hormonas que se encuentran en las semillas son las giberelinas. Estas ayudan principalmente en el proceso de cuajado, como que ya mencionó mi compañera anteriormente. Sin embargo, aquí ocurre algo muy interesante. Los frutos que son aspermos y que logran permanecer en los árboles presentan unos niveles muy bajos de giberelinas, pero los frutos que son partenocárpicos presentan niveles mayores. ¿Cómo sucede eso? No se sabe si estas giberelinas son transportadas desde las raíces o si son sintetizadas por otra parte del fruto. Todavía es una pregunta que no se ha podido responder. Sin embargo, sí se sabe que probablemente las giberelinas son las hormonas que controlan la partenocarpia. Asimismo, otras hormonas que pueden estar relacionadas en este proceso partenocárpico son las citoquininas. Estas tampoco se sabe si son transportadas desde las raíces o si se encuentran en otros lugares dentro de la planta. Sin embargo, sí se han hecho experimentos que corroboran que estas hormonas se encuentran en los frutos que son partenocárpicos. Siguiente. Ahondando un poco más en el papel de las toxinas en el desarrollo del fruto, es necesario mencionar el ácido indolacético.
Pero ¿cuál es su papel? Principalmente rigen la expansión celular. ¿Qué es esto? El proceso de la fase 2, de la fase 1, porque también son muy importantes en la división celular. Sin embargo, también existen otras notables excepciones, como en el caso de la uva, en el cual son las gibrelinas las cuales son las que ayudan en la expansión celular. En frutos como el plátano, el higo y muchos otros, existen picos en la concentración del ácido indolacético previamente a las fases de división y de expansión celular. Sin embargo, también hay muchas excepciones, como la del tomate que vamos a ver a continuación. Siguiente transición, por favor. Bueno, en esta gráfica podemos ver la evolución de la tasa de crecimiento de un tomate y en comparación con sus niveles de ácido indolacético a lo largo de su desarrollo. En la línea continua podemos ver el contenido de ácido indolacético. En la línea más punteada se nota la tasa de crecimiento y en la línea menos punteada podemos ver el contenido de ácido indolacético, pero en el pericarpo del fruto. Como se puede notar, no existe ninguna relación entre la concentración de las auxinas y el desarrollo del fruto. ¿Cómo? Pues bueno, el mayor desarrollo tiene lugar 10 días antes de la mayor concentración de ácido indolacético en la placenta. Y por otra parte, el nivel de auxinas presentes en el pericarpo nunca sube y nunca presenta ninguna relación directa con el desarrollo del fruto. Por lo tanto, a pesar de que es una regla de que el ácido indolacético es una hormona muy importante en la expansión celular, no en todos los frutos se cumple. Siguiente. Entonces podemos empezar a hablar de la fase 3, la cual se refiere a la maduración del fruto. ¿Qué es la maduración? Principalmente es un conjunto de cambios externos que son los más fáciles de notar, como lo pueden ser la coloración y la turgencia, es decir, la textura que el fruto tiene. Sin embargo, también hay muchos cambios internos que son muy apreciados. Por ejemplo, el sabor, que es debido a la reducción de los ácidos y a un aumento en los azúcares, y la textura, que se debe principalmente a una reducción en los contenidos de almidón del fruto. Por otra parte, otros cambios que experimenta el fruto al llegar a esta fase son una mayor sensibilidad al medio que nos rodea y una pérdida del control metabólico, lo cual da inicio a su senescencia. Siguiente. Entonces, dividiéndolo por procesos fisiológicos, podemos clasificar a los frutos en dos categorías, los frutos climatéricos y los frutos no climatéricos. En los frutos climatéricos, la respiración aumenta. De hecho, esta clasificación proviene de la respiración. Cuando comienza la maduración, hay un aumento muy grande en la respiración celular de los frutos climatéricos, mientras que en los frutos no climatéricos, esta permanece sin cambios. ¿A qué se debe esto? Es muy interesante porque está muy ligado a la concentración de azúcares dentro del fruto. Los climatéricos presentan una acumulación masiva antes de su desarrollo, antes de su maduración. Principalmente esta acumulación masiva consiste en almidón. Por lo tanto, cuando llega la etapa de la maduración, todos esos azúcares complejos como el almidón que tienen contenidos dentro del fruto necesitan ser catabolizados. Y para poder tener esta energía, para realizar estas reacciones, para poder volver los polisacáridos monosacáridos, necesitan aumentar sus tasas respiratorias. Por el contrario, los no climatéricos coleccionan monosacáridos durante su desarrollo. Por lo tanto, cuando llega el proceso de la maduración, no necesitan romper ningún azúcar complejo y simplemente continúan con el proceso. Asimismo, hay otros cambios, por ejemplo, en la coloración del fruto, el cual se da por la pérdida de los cloroplastos y la aparición de cromoplastos. En los climatéricos predominan principalmente los betacarotenoides y el licopeno, mientras que en los no climatéricos predominan los taninos oxidados, como en las uvas, y las antocianinas en las aceitunas. Sin embargo, también hay muchas excepciones en el caso de la coloración de los frutos. Siguiente. Un caso muy particular de los frutos no climatéricos son los cítricos, porque estos no están conectados, su mesocarpo y su exocarpo no se encuentran conectados vascularmente. Por lo tanto, los procesos de maduración se dan de manera separada. Y eso es una de las explicaciones por las cuales los cítricos pueden verse verdes por fuera, pero estar dulces por dentro, estar maduros. Entonces, en general, hay muchos factores externos que influyen directamente en su maduración. Uno de ellos, el principal, es la temperatura, ya que cuando la temperatura es cálida,
las hormonas que se generan en la raíz, principalmente las gibberelinas y las citoquininas, se encuentran disponibles para que el fruto pueda aprovecharlos. Sin embargo, y bueno, también los nutrientes, principalmente el nitrógeno. Sin embargo, cuando las temperaturas descienden, hay un menor desarrollo radicular, y esto que ocasiona que haya una menor producción de las gibberelinas y de las citoquininas y que haya una menor absorción de nutrientes. Por lo tanto, el fruto entra en un estado vegetativo. ¿Esto qué nos dice? Bueno, los frutos no climatéricos sí presentan la maduración, pero la van a presentar de una manera más lenta que los frutos climatéricos. Siguiente. Ahora, a pesar de que existen muchas diferencias en los climatéricos y los no climatéricos, existe un punto en común de ambos, y es que los dos tipos de frutos reaccionan a la conocida hormona de la maduración, llamada etileno. Sin embargo, también aquí presentan una pequeña diferencia, principalmente en el metabolismo. Los no climatéricos son autocatalíticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se empieza a producir el etileno, la misma presencia de etileno hace que se produzca mucho más. Es decir, ¿qué sucede? La presencia de etileno hace que se produzca ACC sintasa, que es uno de los promotores que eventualmente dan lugar a esta misma hormona. Y ¿qué nos dice esto también? Que estimula a los genes. Entonces se crea una gran cantidad de proteínas, una gran cantidad de enzimas, entre las cuales se encuentra y destaca la pentimetilesterasa. Recordemos que mi compañera Irene mencionó que las pectinas son una parte muy importante en el proceso del fruto porque al irse degradando presentan más espacios. ¿Cómo hace esto? Como su nombre lo dice, las pectinas son hidrolizadas, pentimetilesterasa, y esto causa que el fruto se ablande. Ahora, con los no climatéricos, ¿también hay una gran producción de proteínas? La respuesta es que no hay un aumento significativo a pesar de que se encuentre el etileno. ¿Qué es lo que sucede? El etileno sí es necesario para que algunos frutos no climatéricos maduren. Sin embargo, necesita actuar en momentos muy complejos y en cantidades muy bajas. Entonces, precisamente por esto se ha sugerido que en los frutos no climatéricos el ácido abscísico es la hormona de la maduración. Sin embargo, no hay suficientes estudios que comprueben esto y hay muchas excepciones, por lo cual no se puede afirmar. Siguiente. Ahora, vamos a hablar del ya mencionado ácido abscísico, también abreviado como ABA. Este regula la abscisión de los frutos mediante la síntesis de etileno. ¿Pero por qué? Si ya hablamos que el etileno está presente en las fases de la maduración, ¿cómo es que el ácido abscísico hace que se sintetice el etileno? Bueno, principalmente dirige la formación de este etileno a puntos que sostienen al fruto en la planta, por lo cual se crea más etileno y el fruto es capaz de caer de la planta. Se ha demostrado que los niveles de ácido abscísico aumentan conforme mayor estrés salino se encuentre en el ambiente, se encuentre sometido a la planta. Y, sin embargo, sus efectos son una interacción de varios promotores y de un equilibrio con todas las demás hormonas del desarrollo. Ahora, también se ha demostrado que existe un papel de las auxinas en el proceso de la abscisión, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha. En esta podemos ver en la parte de arriba una comparación entre los niveles de ácido indolacético, que es una auxina, y del ácido abscísico, mientras que en la gráfica de abajo se ven los números de frutos que han caído de un árbol de mandarina, variedad Satsuma. Gracias a esto se puede notar que los contenidos de las auxinas aumentan de manera dramática 10 días antes de que la mayoría de los frutos caigan del árbol. Entonces, y esto se ha presentado en diferentes tipos de frutos, por los cuales se ha comenzado a relacionar el papel de las auxinas en este proceso de la abscisión. Siguiente. Ahora, ya hablamos de los frutos climatéricos y no climatéricos. ¿Cómo se aplica esto al ejemplo regional? Bueno, Manilcar zapota es un fruto climatérico. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, se han realizado diferentes estudios, como se puede ver en la gráfica de la derecha, la intensidad respiratoria y su producción de etileno coinciden tanto en su concentración como en su frecuencia. Entonces, así se puede determinar que es un fruto climatérico. Recordemos que el etileno es la hormona de la maduración y que la intensidad respiratoria es una de las principales características de los frutos climatéricos. Asimismo, hay otros indicadores como la cantidad de los azúcares, etc. Sin embargo, este es uno de los más importantes. Siguiente. Y por último, para concluir, la formación y el desarrollo del fruto es un proceso bastante complejo en el que intervienen varios factores, como lo son la temperatura, las hormonas vegetales, la buena polinización, etc. Y que las fases pueden variar.
pero es importante recordarlas para tener un aspecto generalizado, ya que si bien no todas las especies van a presentar las 3 que hemos descrito, sí va a ser muy importante, sí va a ser una herramienta muy importante para poder identificar. Entonces, y esto nos lleva a que estos conocimientos son aplicables en las especies que se encuentran a nuestro alrededor, solo tenemos que observarlas y tener la disposición de reflexionar al respecto. Muchas gracias.